En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Es un honor otra vez estar con ustedes, hermanos. Continuamos el estudio de Romanos. Este libro de Romanos lo estudian en todos los institutos bíblicos. Yo pienso que si llegamos a entender y comprender las doctrinas que Pablo expone en este libro, nosotros podemos entender y comprender cualquier libro de los 66 libros que hay en la Biblia. Así que estamos hablando de la seguridad de la salvación y de la cadena de la salvación del plan eterno que comenzó en la eternidad pasada y se proyecta hacia la eternidad futura. Y cómo Dios buscó un método, una forma de salvarnos, sabiendo el Señor que no podía salvarnos a causa de nuestro esfuerzo u obras o de obediencia a los principios éticos y morales de la ley. Por una sencilla razón, somos pecadores, nacemos con la tendencia a pecar, nacemos con una naturaleza que nos induce a la rebelión contra Dios y nos incapacita de entender y comprender las cosas de Dios. No hay justo ni aun uno, dice las Escrituras. No hay quien entienda, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se han apartado, todos se han descarriado. Así que el veredicto y diagnóstico que Dios hace de la conducta humana es ciertamente que nos incapacita. No estamos en capacidad de entender, de obedecer y de hacer la voluntad de Dios. Los deseos carnales, la naturaleza pecaminosa, dice la Biblia que el que anda según los deseos de la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede, y no quiere. No quiere. Bueno, bien, entonces Pablo, maravillado ante este plan de la salvación, Pablo dice, bueno, si Dios, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Pablo hace una pregunta aquí. Después de explayar esta doctrina del preconocimiento de Dios, de la elección incondicional desde antes de la fundación del mundo, de la predestinación, del llamamiento, de la justificación que Dios obra en nosotros, que ya lo vimos en los capítulos 3, 4 y 5, y de la glorificación, que aunque no se ha llevado a cabo, es tan seguro de que Cristo viene y vamos a levantarnos con cuerpos glorificados. Entonces, esto es maravilloso. Todo esto es una manifestación de la gracia, del amor de Dios. Platicando con una hermana, yo le dije a ella de que si Dios hubiera decidido condenarnos a todos y lanzarnos a todos al lago de fuego, donde también será lanzado Satanás a su debido tiempo y todos los demonios, el anticristo y el falso profeta también. Si Dios hubiera decidido juzgarnos según nuestros pecados y condenarnos separados eternamente de Él, Él no hubiera hecho ninguna injusticia. Pero Él no quiso eso. Usted, hermano, hermana, y yo, y todos
lo que merecíamos por causa de nuestras transgresiones, desobediencias y pecados era la condenación eterna. Eso está claro. No hay un creyente que pueda decir, yo merecía ser salvo. Solo que esté medio loco o loco por completo. Es tan evidente el pecado de nosotros y el pecado humano que nosotros merecíamos ciertamente el juicio. Entonces, imaginémonos por un momento que ciertamente todos ya fuimos lanzados al lago de fuego porque merecíamos ser castigados y juzgados. ¿Qué estuviéramos haciendo nosotros allí en el infierno? Bueno, la Biblia dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estuviéramos, lloro que implica sufrimiento, y crujir de dientes que significa odio contra Dios. Allí estuviéramos levantando nuestro puño contra Dios. Pero en el plan de salvación de Dios, Dios decidió salvarnos a nosotros, los elegidos, los predestinados. Porque nadie puede ser salvo si no ha sido predestinado. Nadie puede ser glorificado en el futuro si no ha sido llamado, si no ha nacido de nuevo, si no ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesucristo. En la secuencia de los actos salvadores y redentores de Dios, primero fuimos conocidos, elegidos, predestinados, llamados y glorificados. Así en ese orden. Ahí hay un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eslabones de la gracia y de la salvación, del plan de Dios. Pero si Dios no hubiera planificado nuestra salvación, si Dios hubiera decidido lanzarnos a todos al infierno, si Dios no hubiera elegido mostrar su gracia, su amor y misericordia, sino solamente el atributo de su justicia, pues ciertamente estuviéramos en el infierno. Pero nosotros no hubiéramos conocido a Dios, solamente hubiéramos conocido su justicia. Y probablemente estuviéramos, como ya dije, crujiendo los dientes, sufriendo y odiando a Dios, porque es la tendencia del pecador, echarle la culpa a Dios. Pero Dios decidió manifestar su gracia. Pero para manifestar su gracia era necesario que Dios salvara a sus elegidos, salvara a nosotros, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento decían, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Pablo se va mucho más atrás, a la eternidad. Entonces, Dios quería que nosotros conociéramos no solo su justicia, sino que conociéramos su amor, su misericordia, su paciencia, su longanimidad, su gracia. Y para que Dios pudiera manifestar estos atributos que son propios de Él, pues entonces tenía que idear un plan para salvarnos. Y en efecto, eso fue lo que hizo. Y eso es lo que revela las Sagradas Escrituras.
Pero si Dios no hubiera decidido salvarnos, sino solo juzgarnos, Él no hubiera hecho nada malo. Él simplemente hubiera manifestado su atributo de justicia. Pero Él quería que nosotros le conociéramos, porque Él no solamente es un Dios justo, sino que es un Dios amoroso. Dios es amor. Es un Dios misericordioso, ciertamente. Su misericordia se ha manifestado. Es un Dios longánime y paciente que espera que el hombre proceda al arrepentimiento. Su capacidad de soportar la maldad del ser humano. Entonces Dios se explaya, o sea, Dios manifiesta sus atributos, pero para que manifestara sus atributos de amor, de gracia, su perdón, su misericordia, su salvación, era necesario idear este plan. Entonces, por eso dice que es para la alabanza de su gracia. Por eso es que nos ponemos de rodillas y decimos, Señor, gracias por tu amor. Y el amor de Dios ha sido tan expuesto que no podemos dudar. Dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, porque envió a su Hijo Jesucristo, y la manifestación del amor de Dios hacia nosotros es que Cristo murió en la cruz. Si usted lee con cuidado el Nuevo Testamento, encontrará que cada vez que los escritores del Nuevo Testamento quieren hablar del amor de Dios, señalan el sacrificio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que su Hijo Jesucristo fue entregado como un sacrificio para expiar los pecados de todos nosotros. Así que a través de este plan, Dios sí puede manifestar su misericordia, su gracia, su bondad, su perdón, su amor infinito, su amor perfecto. Entonces, así Dios se dio a conocer. Se dio a conocer al hombre, no al hombre justo, sino al hombre pecador, al hombre que merecía el infierno. Así que esta manifestación de los atributos divinos es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por eso que le amamos, porque nos amó primero. Cuando aún éramos enemigos, pecadores, dignos de la muerte, dignos del infierno, Cristo murió por nosotros. Eso es lo maravilloso. Y que para poder manifestar su gracia, su amor, su misericordia para con nosotros, Él tuvo que pagar un precio altísimo, inconmensurable, un precio que nosotros no podemos entender, tan alto, pero tan alto es ese precio. Dice que Cristo murió por nosotros. Le costó la vida a Jesús. El sufrimiento terrible, se imagina, hermano y hermana, el sufrimiento del Padre. El Padre dice, por eso dice, ¿cómo si Dios no escatimó, no perdonó ni aún a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso está aquí en Romanos. Por eso dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó
ni a su propio Hijo. Otras versiones dicen, el que no perdonó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Está hablando del sacrificio, de ese amor. El amor de Dios se caracteriza porque es un amor sacrificial. Y no puede ser de otra manera porque es el único amor que puede ser manifestado hacia los pecadores dignos del infierno. Tiene que ser sacrificial porque Dios tiene que vindicar su justicia. No nos puede perdonar así por así, en menoscabo de su justicia y de su verdad. Tenía que ser vindicada la ley y por eso nuestros pecados fueron castigados en la persona de su Hijo Jesucristo, quien murió por los pecadores. Este es el plan de Dios. Y así pudimos nosotros, y así los redimidos a lo largo de la historia de la salvación, podemos conocer no solo el atributo de justicia, sino de amor, de gracia, el atributo de la misericordia de Dios para con nosotros. El atributo de justicia se manifiesta en la cruz, cuando Dios castiga los pecados de nosotros en nuestro sustituto, que es el Señor. Y el atributo del amor, de la gracia, del perdón, se manifiesta cuando el Señor decide salvarnos. Y decide salvarnos aunque no teníamos la capacidad de reaccionar a su amor. No teníamos la capacidad de comprenderle a Él porque andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Decide salvarnos por fe, pero no teníamos la capacidad de creer. Pero el Espíritu Santo empieza a obrar dentro de nuestro interior y empieza a enseñarnos los hechos redentores, a iluminar la mente y el corazón, hasta que podemos entender y comprender lo que Cristo hizo en la cruz, y entendiendo los hechos redentores de Cristo y de Dios, entonces el Señor nos da la fe. Porque ¿qué es la fe? Fe es creer en los hechos históricos redentores de Cristo. Una persona puede ser que no conozca que 2 más 2 es 4. Necesita a alguien que lo persuada, que le enseñe, que lo convenza de la verdad de que 2 más 2 es 4 y no 3. 2 más 2 es 3. Eso no, eso es falso, eso no es correcto. 2 más 2 es 4. Por eso es que se tiene que enseñar, se persuade a los niños, se les enseña los rudimentos del saber humano a los niños. Pues Dios hace lo mismo. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos convence, dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Así que el pecado que impide que los demás pecados que hemos cometido sean perdonados es el pecado de incredulidad a Cristo. El Espíritu Santo nos habla de Cristo, nos convence que Cristo es el Salvador, nos enseña los hechos redentores, el porqué de la muerte de Cristo y sus enseñanzas y su vida. Y eso solo es obra de Dios. Comprendiendo cuán grande ha sido nuestra caída que nos imposibilitaba ser salvos por nuestros méritos o por nuestra propia reacción hacia Cristo, entonces Dios también obra ese convencimiento en nosotros. Nos ilumina la mente, nos ilumina el corazón para que comprendamos la verdad. Una vez que la verdad es comprendida,
prendida, una vez que somos persuadidos de que Cristo es el Salvador, entonces voluntariamente, o sea, nuestra voluntad ha sido ya convencida, nuestra voluntad ha sido liberada de las tinieblas, del error, de Satanás, y entonces libremente aceptamos, creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Claro, hermano, usted, yo y todos los creyentes voluntariamente hemos recibido a Cristo, pero esa voluntad fue persuadida, esa voluntad fue enseñada y liberada del error, del pecado, de la maldad de Satanás. Por eso Cristo dice, y conoceréis la verdad. ¿Ah? ¿Y quién nos hace conocer la verdad? El Espíritu Santo. Y el resultado de conocer esa verdad es creer en Cristo. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vuelve a enfatizar, si el Hijo os libertare, está hablando de que la liberación viene de parte de Dios, no de nosotros. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora somos libres. Y en la medida de que nos discipulamos, en la medida en que estudiamos las Escrituras, en la medida que comprendemos estas verdades, somos más libres. Pero Dios quiso manifestar sus atributos de gracia, de amor, de misericordia, de bondad, de paciencia. Dios quiso que supiéramos que Él es un Dios perdonador, que es muy misericordioso. Y para poder manifestar estos atributos, ideó este plan de salvación por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esta salvación, toda ella, no es de vosotros, incluyendo la fe, no es de vosotros, sino que es de Dios. Y esta salvación, que es de Dios, entonces la recibimos gratuitamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que gracia, fe, nuevo nacimiento y obras se encuentran en este texto de Efesios 2, del 8 al 10. A Él, hermanos, a Él sea el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la sabiduría. A Él sea el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Que todas las criaturas inteligentes y racionales que Dios ha hecho, alabemos y glorifiquemos para siempre, eternamente, su nombre. Dios le bendiga, amado. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.